Pregunta Elena Muñoz, y esta es una pregunta muy interesante. ¿Una sola persona puede apretar el botón nuclear o necesita de otras para poder hacerlo? No. Desde 1962, y precisamente a raíz de la crisis de los misiles en Cuba y de la evidente carrera nuclear en la que ya se habían embarcado Estados Unidos y la Unión Soviética, establecieron una serie de pactos, de reglas del juego. Nadie quiere destruirse, todo el mundo quiere destruir al enemigo, pero nadie quiere que el precio de la destrucción del enemigo sea la destrucción de sí mismo. Entonces, establecieron una serie de reglas mediante las cuales cada dirigente, cada mandatario de los dos países, en aquel entonces la Unión Soviética, ahora de Rusia, y el de Estados Unidos, tienen un maletín. El de Estados Unidos se llama, por cierto, el balón de fútbol americano, obviamente. Pero es una maleta con unos códigos que solo conoce supuestamente el presidente, que va siempre con una persona detrás del presidente atada la maleta a la muñeca, con unas esposas especiales, a la muñeca del que lo lleva. El presidente puede ordenar abrirla, puede introducir los códigos y comenzar el proceso, pero el proceso tiene que ser validado por el ejército. Nadie puede decidir por sí mismo. Puedes pararlo, lo que sí puedes hacer es pararlo. Hemos hablado, y voy a dedicar un día a una cosa más amplia, a un personaje que fue, déjenme me acuerdo por lo menos de su nombre, porque vale la pena, ¿no? Stanislav Petrov. Stanislav Petrov era teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aéreas Soviéticas, y en 1983 se desató una alarma nuclear y decía que había creo que eran tres misiles que iban hacia Rusia, hacia la Unión Soviética. Y Petrov tenía que ordenar el contraataque. Petrov y una serie de personas a su alrededor, y Petrov decidió que no se ordenaba el contraataque, que si Estados Unidos iba a atacar a la Unión Soviética, no le iba a atacar con 3 misiles, le iba a tirar todo su arsenal nuclear encima lo más rápido posible. Petrov, por cierto, si no vive, murió hace poco. Sí, murió a los 70 en 2017 acaba de morir el teniente Stanislav Petrov. Entonces, tenemos ahí un caso, y voy a poner aquí su foto, mira, que la acabo de encontrar. A este señor probablemente le debemos la vida, y se llama Stanislav Petrov. Entonces, hay una serie de salvaguardas precisamente para evitar un accidente, una decisión enloquecida, etcétera. No es apretar un botón. Se le llama un botón porque es una forma de hablarlo, pero no. Se utilizan varias llaves, se utilizan códigos, se conectan al momento en que se lanzan los códigos, intervienen todos el Estado Mayor Militar de cada país para determinar, primero que nada, que si la orden es real. Después de si es real, si está justificada, si es correcta y si se debe actuar o no sobre ella. Tiene que haber un consenso militar político para que haya un ataque nuclear. No es un capricho personal. Es un capricho personal, por ejemplo, sería un capricho personal en Corea del Norte, y es uno de los peligros de que tengan armas nucleares. Señor Petrov, gracias. Pero porque sí dependen de un solo chiflado al que todo el mundo le lame los pies con entusiasmo, que es Kim Jong-un. Pero en el caso de Rusia y Estados Unidos no es tan fácil, y no creo que debamos tener demasiado miedo. Debemos estar preocupados. Claro que sí.